Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga en esta reunión. Vamos a ponernos en sus manos. Gracias, Señor. Te agradecemos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Queremos, Señor amado, suplicarte que nos ayude, Señor. Necesitamos aprender de tu palabra. Necesitamos de tu ayuda y de tu gracia para poder, Señor amado, aún poder a través de las escrituras entender tus propósitos y tu voluntad sobre nosotros. Por eso oramos, Señor. Pedimos tu gracia, que el Espíritu Santo esté con nosotros, ayudándonos. A los que estamos aquí presentes, Señor, a los que están en esta transmisión, rogamos que tu Espíritu también hable y ministre a sus corazones, Señor. Y queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor, y queremos, Señor amado, rogar esto en el nombre de Jesús, sabiendo que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera hacer una recapitulación, hermanos, de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Creo que es importante también recordar algunas cosas que estuvimos abordando hace 8 días. Y bueno, comentábamos que el Espíritu Santo es una promesa. Ya en esta serie de enseñanzas hemos hablado que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es divino. Abordábamos ese mensaje, dábamos algunos textos y pasajes sobre cómo la Escritura nos lo presenta como Dios, al Espíritu Santo. También hablábamos sobre el Espíritu Santo como una persona, y al referirnos al Espíritu Santo como persona, estamos diciendo que el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene emociones, y en eso es a lo que se refiere la Escritura cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, es la persona con la cual ahora los creyentes podemos relacionarnos con Dios. Por medio del Espíritu Santo nos estamos relacionando con Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado para estar con cada uno de los que estamos pues buscando su palabra, haciendo su voluntad. Y bueno, esto hemos estado estudiando ya en una serie de estudios. El día de hoy, continuando con este mensaje de la promesa del Espíritu Santo, lo que queremos transmitir, hermanos, es precisamente que el Espíritu Santo fue anunciado desde el Antiguo Testamento para que nosotros comprendiéramos la importancia de Él como persona, como Dios que se ha acercado a nosotros, y que nosotros podamos relacionarnos ahora a través del Espíritu Santo con Dios. Ahora es el Espíritu el que nos ayuda precisamente a entender las Escrituras, a orar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice la Escritura, eso es lo que dice la palabra de Dios. También dice que es el Espíritu Santo el que revela lo profundo de Dios, es decir, a veces hay textos, pasajes de la Escritura que no se pueden entender de una forma común, normal, sino que necesitamos precisamente la ayuda del Espíritu Santo, y eso es lo que hace el Espíritu, revelarnos y mostrarnos el plan que Dios tiene a través de las Escrituras para nosotros. Entonces, con todo esto que hemos estado hablando, refiriéndonos al Espíritu Santo, es importante entender, hermanos, que necesitamos conocer del Espíritu y pedir que el Espíritu se acerque a nosotros. Así es que este es el propósito también en esta enseñanza, saber que fue anunciado de antemano porque Dios quiere enviar su Espíritu a nosotros. Y vamos a verlo entonces recapitulando algunas cosas que veíamos hace 8 días. Primero, el tema es la promesa del Espíritu. Decíamos, citando este texto de Hechos capítulo 2, verso 38 al final, dice aquí, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, dice, y para
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí en este texto de Hechos, se está anunciando, Pedro está anunciando que el Espíritu Santo es una promesa que fue anunciada desde hace tiempo. ¿Para quiénes? No solamente para los que estaban escuchando el mensaje en ese momento, sino que aún se piensa, o sea, lo que transmite este texto es que la promesa es para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para los que vienen después de nosotros. Y esta promesa, imagínense, fue dada en el tiempo del apóstol Pedro. Es una promesa que se ha cumplido en diferentes generaciones. El Espíritu Santo ha venido en diferentes generaciones sobre distintas personas. Entonces es anunciada una promesa del Espíritu de ser enviado porque nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y algo muy importante dice aquí el verso 38, la parte final de ese verso 38 dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos, decíamos que al decir don quiere decir que es una promesa. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, es algo que recibimos pues solamente como dádiva, como obsequio. O sea, nosotros no hemos hecho nada para alcanzarlo, obtenerlo. Es un regalo. El Espíritu es un regalo de parte de Dios. El contexto, vamos a ver este texto aún ampliamente aquí en la pantalla. Va a aparecer. Ese mismo verso, Hechos 2:38, dice, pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este texto nos está diciendo para quién es la promesa del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para los que se han arrepentido, los que se han vuelto al Señor, para ellos vendrá, en ellos vendrá el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues por eso hemos estado abordando estos temas, dándonos cuenta de que necesitamos precisamente mucho de la ayuda de Dios en nuestras vidas. Vamos a continuar en este repaso de la clase anterior o de la enseñanza anterior. Y bueno, decíamos que una promesa, la promesa denota algo que se ha proclamado, que se ha anunciado y de alguna manera representa un compromiso, es decir, de quién hace la promesa, ¿no? De quién anuncia la promesa. Dios es el que ha anunciado la promesa y él siente precisamente un compromiso de cumplir lo que ha anunciado. Ahora, y la escritura es veraz porque nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y añade la escritura, lo que él ha dicho no se hará. Así es que Dios nos manifiesta precisamente esas promesas para que tengamos nosotros claridad de que él lo que busca es ayudarnos en este propósito de alcanzar precisamente la gracia, de encontrar el camino con Dios y de perseverar en él. Entonces, Dios siente ese compromiso de hacer y de cumplir aquello que ha anunciado. Esto es lo relacionado a una promesa. Entonces, en la Biblia, decíamos, hay diferentes promesas. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla desde el Génesis, ¿no? Que vendría el libertador. Es una promesa que está anunciada. Dios a Abraham le prometió una descendencia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y esa promesa se sigue cumpliendo hasta este día. Dios le prometió a David que de su descendencia habría quien se sentaría en el trono perpetuamente, y esa promesa se ha cumplido a través de Jesús. Jesús está sentado en el trono y se cumplió esta promesa para David. Entonces, las promesas que vemos en la Biblia se han cumplido
y recordando que el Espíritu Santo nos ha sido como una promesa, nos ha sido anunciada una promesa, también debemos de tener esa confianza de que se cumplirá esta promesa de Jesús en nosotros. La promesa en el nuevo pacto de la restauración de todas las cosas, es decir, que a través de Cristo, su sacrificio, serían restaurados la creación, los cielos, la tierra, y esta promesa está en cumplimiento, todavía no termina, no concluye, pero llegará el momento donde se concluirá. Sin embargo, se sigue cumpliendo a través de la salvación de personas que en este tiempo se entregan al Señor Jesucristo. Bueno, también una de las últimas promesas que vemos en la Biblia es la que dice Apocalipsis 22, donde dice, ciertamente vengo en breve. Y esas palabras las dice el Señor Jesús. Es otra promesa. Así podemos creer que si se han cumplido las otras promesas, esta también se va a cumplir. El Señor Jesús va a regresar y dice que viene en breve. Bueno, de esta manera debemos nosotros recordar, hermanos, que la promesa del Espíritu Santo es una promesa anunciada por Dios el Padre. Dios el Padre ha anunciado esta promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, revisábamos algunas promesas que se anuncian del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La profecía, por ejemplo, de Joel, que está en el capítulo 2 de Joel, dice que sería derramado el Espíritu sobre toda carne, se derramaría sobre toda carne, se manifestaría a través de algunos dones espirituales. Ahí está haciendo referencia a profecías, visiones, sueños, etcétera. Y eso habla de la visitación del Espíritu Santo. En esta sesión, en este punto decíamos, hermanos, que no necesariamente o no únicamente, exclusivamente, se manifiesta el Espíritu Santo a través de dones. Su presencia puede estar en la vida de una persona, aun cuando no haya manifestación de dones. Eso era pues como una nota que hacíamos en este punto para no solamente quedarnos con la idea de que si no tengo un don espiritual, entonces no he recibido el Espíritu Santo. Eso sería incorrecto tenerlo como una afirmación. Pero, sin embargo, sí puede ir acompañado de dones. También dice que se derramaría sobre siervos, sobre siervas, y esto era difícil entender en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pensaba que los siervos, y en la generación o en esos tiempos, los siervos no se consideraban ni siquiera como personas. Entonces, ¿cómo hace énfasis la Escritura que aún sobre los siervos? Eso quiere decir que Dios tenía en cuenta a todas las personas, sin importar su condición, sin importar su estatus, ¿no? Su situación, simple y sencillamente por el hecho de ser una persona que amara a Dios, que buscara a Dios, el Espíritu Santo se manifestaría en él o en ella. Hermanos, pues yo creo que esto es muy hermoso porque nos habla de cómo Dios ve nuestros corazones. Entonces, recordemos también, decíamos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía sobre ciertas personas. En la antigüedad solamente venía sobre los reyes o sobre los sacerdotes o sobre los profetas. Y era solamente sobre las personas a las cuales el Espíritu Santo era derramado. Pero esta profecía de Joel y otras más que están en el Antiguo Testamento rompen con esa idea de que solamente sería exclusiva de algunas personas. ¿Cómo verían las personas cómo veían, por ejemplo, toda la población o todo el pueblo a los sacerdotes, reyes y a los profetas? Pues los veían como seres quizás muy espirituales o que tenían una espiritualidad muy elevada para haber alcanzado ese regalo, la gracia del Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, Dios a través de Cristo, hermanos, nos abrió, como dice la Escritura, un camino de acceso directo a Dios a través de Cristo, por su muerte, por haber dado su vida por nosotros en la cruz. Entonces, Cristo, al romper el velo
que separaba el lugar santo del santísimo, ahora cualquiera de los que nos hemos arrepentido y creído en Jesús, tenemos acceso a Dios y por el Espíritu podemos tener esa comunión con Dios. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. También ese texto de Joel, cuando hace referencia a los siervos y siervas, seguramente está hablando acerca de aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, es decir, que no eran del linaje de las 12 tribus, que no descendían directamente de las 12 tribus de Israel. Entonces, Israel pensaba que solamente la salvación era para ellos. Y Dios, al dar el Espíritu Santo, no solamente al pueblo de Israel, sino aún a los gentiles, la gente que no es del pueblo de Israel, pues estaba Dios mostrando cómo la salvación precisamente se había abierto para todos. Recordarán, hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 10, donde Pedro llega a la casa de un hombre llamado Cornelio, que no era del pueblo de Israel. Él era un centurión, era un gentil, era un romano, no pertenecía a las 12 tribus de Israel, y él tenía un deseo de conocer y de agradar a Dios. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas, etcétera, que hacía oraciones. Y ese hombre, cuando recibió una visión de Dios, mandó a traer a Pedro a su casa. Llega Pedro, le empieza a hablar del evangelio y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre ellos y las personas que estaban ahí empezaron a recibir algún don espiritual. Y Pedro decía, ¿qué impide que estos hombres sean bautizados si ya el Espíritu Santo ha venido sobre ellos? Entonces, eso estaba expresando cómo la salvación llegaba, pues, aún a las personas que no venían directamente del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esta es la profecía, una de las profecías importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ustedes pueden leer esa porción de la escritura con más calma en el libro de Joel o en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2. Todo ese capítulo realmente está haciendo referencia a esa profecía. Quiero avanzar en la siguiente diapositiva. También hay una profecía en Isaías y particularmente en Isaías vienen un par de profecías. Una de ellas la encontramos en Isaías 44. Isaías 44 del verso 3 al 5 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, en esa profecía, Dios está hablando de derramar sobre los descendientes de Israel. Aquí decíamos, hermanos, que al decir descendientes de Israel no es exclusivo de los del linaje de las 12 tribus, sino que es una referencia al pueblo de Dios. Es decir, que ahora, por ejemplo, lo que dice Romanos es que Dios le ha dado la salvación a los gentiles. Dice que los gentiles fueron injertados en el olivo, en ese olivo verdadero, y ahora somos parte de ese pueblo de Dios, y por ello para nosotros también es esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, también aquí hay una figura importante porque representa el Espíritu Santo, lo muestra como el agua, la figura del agua. Derramar su espíritu en sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, es lo que dice Isaías 44. Entonces, esa figura del agua da a entender que el espíritu viene sobre aquel que se siente sediento. ¿Qué persona requiere agua y clama por el agua? El que está sumamente sediento. Entonces, esta profecía nos hace recordar, hermanos, también
que para recibir el Espíritu Santo debemos de reconocer pues nuestra necesidad de Él. Tenemos necesidad del Espíritu Santo. Y solamente si somos humildes, reconociendo esa necesidad y clamamos por Él, entonces el Espíritu vendrá a nosotros. Santiago y en el libro de Proverbios dice que Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, pero aquel que es humilde, entonces Dios está cercano a él. Así es que, hermanos, el darnos cuenta que nosotros somos como personas que estamos sedientas y necesitamos agua, representa el hecho de que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de el Espíritu Santo. Y con esto que estoy refiriendo, hermanos, también podemos ver lo siguiente en la profecía que está en Isaías 32, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, en este pasaje de Isaías 32, que hace 8 días veíamos, nos está hablando también del desierto y nuevamente la misma figura, que el Espíritu Santo vendría sobre los que se sienten así como un desierto. Hay pruebas, hay dificultades, hay un sequedal. Ahí es donde es derramado el Espíritu Santo. Este pasaje de Isaías 32 decíamos que está hablando de un contraste también, porque por un lado refiere cómo nosotros nos podemos sentir. Nos sentimos en un desierto y solamente Dios puede hacer que las cosas sean totalmente diferentes. Es decir, el desierto es cambiado en un campo fértil. Y ese mismo pasaje nos habla de que habría un bosque frondoso. Así es que, hermanos, esto refleja cómo el Espíritu Santo al venir sobre nosotros cambia nuestro estado espiritual. Ese estado espiritual donde había soledad, aridez, sequedal, es cambiado en algo totalmente diferente. También esto representa cómo nosotros a veces no podemos tener fruto en Dios, sentir que no damos fruto, sentir que nos hace falta dar frutos en Dios, en su palabra, en el reino de Dios. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, entonces las cosas son diferentes. Por ejemplo, a veces puede ser que nuestra oración, pues no haya fruto en nuestra oración. A veces se siente la oración quizás seca, se siente fría, se siente que no hay respuesta a nuestras oraciones, se siente que no encuentro yo una ayuda de parte de Dios. Y hermanos, cuando el Espíritu Santo viene, Él viene a cambiar esas cosas. Ahora hay vida en la oración, hay respuesta, nuestra propia persona, nuestro propio ser es transformado en ese momento de oración. Esto es muy importante, hermanos, porque el Espíritu vino para mostrarnos lo de Dios y acercarnos a Dios. Y si el Espíritu no está en nosotros, si el Espíritu no nos ayuda en nuestras vidas, si el Espíritu no nos acompaña, hermanos, la vida cristiana no se puede llevar. No habrá vida en lo que hagamos. Así es que esto es de suma importancia entender cómo el Espíritu Santo quiere hacer ese cambio en nuestra vida. También está hablando de abundancia este pasaje de Isaías 32, haciendo referencia a que habla de un bosque. Eso quiere decir que hay abundancia ahí.
A veces estimamos o tenemos en poco lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros. Si nos vemos a nosotros, quizás en efecto podríamos decir, pues quién sabe si Dios pueda hacer algo a través de mí. Pero si vemos de quién vienen las promesas y quién es el que quiere tomar control de nuestra vida, entonces las cosas son totalmente diferentes. Realmente en Dios hay una abundancia para darnos lo que Él quiere que podamos hacer o que llevemos a cabo en esta tierra. Por ejemplo, como cristianos, el poder brillar, el ser cristianos genuinos en una generación donde se corrompe cada vez más, donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay inclusive muchas cosas donde nos quieren separar de Dios. Pero si tú y yo estamos con Dios y con su Espíritu, entonces aquellas cosas no podrán lograr su objetivo. Hay otra profecía más. Vamos a pasar a la profecía de Ezequiel. Esta profecía está en Ezequiel 36, verso 26. Quiero darle lectura. Ezequiel 36, verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que dice la escritura ahí en Ezequiel. Entonces, este texto nos habla del anuncio de Dios, de esa promesa. Dios promete su espíritu dentro de nosotros. Esto es algo muy particular. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del pueblo de Israel, ellos, el único lugar donde veían la presencia de Dios, donde sabían que se encontraba Dios morando, era en el tabernáculo o en el templo. Y era el único lugar donde Dios descendía de los cielos para estar ahí o para manifestar ahí su presencia. Era el único lugar donde Dios llegaba a morar. Pero lo que ahora está diciendo Dios a través de esta profecía es que el Espíritu Santo ahora ya no estaría habitando en un edificio, en una construcción, sino que ahora estaría siendo un residente en el interior de los hombres. Imagínense, esto es algo muy hermoso porque representaba algo muy santo, algo muy sagrado, lo que Dios está anunciando en este pasaje. Dios estaba anunciando que ahora Él estaría habitando en nuestros corazones. Dios promete su espíritu dentro de nosotros. Ahora Él estaría siendo un residente, habitando en nuestros corazones. Eso es lo que Jesús decía ahí en Juan 14, donde dice, yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Se refería al hecho de que ahora por el Espíritu Santo, Dios estaría morando en nuestro corazón. ¿Qué sucedía, por ejemplo, en el tiempo de los judíos cuando se acercaban al templo? Por ejemplo, los sacerdotes entraban constantemente a un lugar que le denominaban el lugar santo, pero había una cortina que dividía ese lugar de otra sección donde le llamaban la sección de el lugar santísimo. En esa cortina estaba solamente el arca del pacto y el sacerdote solamente podía entrar ahí una vez al año y solamente el sumo sacerdote es el que podía entrar una sola vez al año. Pero muchas ocasiones al sacerdote o siempre que entraba el sumo sacerdote a esa área, le amarraban una cuerda a su tobillo, porque si el sacerdote
no estaba santificado, no estaba en la condición correcta y entraba a ese lugar, el sacerdote iba a morir. Entonces nadie podía entrar a sacar su cuerpo. Por eso le amarraban una cuerda en su tobillo y cuando sabían que el sacerdote había fallecido, sus vestiduras, por ejemplo, tenían unas campanillas hasta el borde de la vestidura, hasta la parte de abajo de su vestidura, de sus vestimentas. Y esas campanillas pues se escuchaban. Sabían los demás sacerdotes, el sumo sacerdote está ahí presentando las ofrendas delante del arca. Pero cuando ya no escuchaban sus campanillas, entonces decían algo sucedió. Y después de un tiempo tiraban de esa cuerda y obviamente si el sacerdote había muerto era a causa de que no estaba preparado. Hermanos, entonces el pueblo de Israel tenía en mente que entrar a la presencia de Dios, no cualquier persona podía entrar, tenía que ser una persona santa. Además de eso, también entendían ellos que Dios era tan santo que no podía el hombre contemplar su presencia, su grandeza, su gloria. Y cuando Dios anuncia esta profecía, pues no era como una mala noticia, más bien era para que las personas o nosotros entendiéramos el grande privilegio que tenemos. El grande privilegio que tenemos de que ahora Dios se acerque a nosotros de esta manera. Ya no se acerca solamente para estar a nuestro lado, sino que ahora ha decidido morar en nuestro interior. Eso es lo que debe de transmitir realmente esta profecía. Además, como dice la Escritura, un temor reverente para caminar de acorde a su voluntad. Continúo con la diapositiva. También esta profecía de Ezequiel 36 nos hace referencia a que Dios habilitaría o nos capacitaría para que guardemos sus estatutos y sus ordenanzas. Dios lo que está diciendo es cambiar un corazón de piedra, poner un corazón de carne y además poner su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos y en sus preceptos los podamos guardar. Así es que se puede caminar en la voluntad de Dios. Amén. Se puede caminar en la voluntad de Dios. Y esto es por la gracia que recibimos de parte de Dios. O sea, no es por atribución personal, por alguna habilidad particular, porque el hombre, o sea, porque las personas tengan alguna cualidad, sino más bien es gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros y nos dirige, como dice la Escritura, a toda verdad, a toda justicia. Él nos lleva a recordar las palabras de Cristo para que las guardemos y por eso el Espíritu Santo nos da esa habilidad de poder llevar a cabo su palabra. Bueno, pasamos a esta última profecía en el Antiguo Testamento. Es una profecía que está en Zacarías 12:10. El profeta Zacarías, versículo 12. Dice ahí la Escritura, y derramaré sobre toda, y dejen colocar el texto aquí. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, este texto de Zacarías nos está haciendo referencia también a una promesa de derramar el Espíritu Santo. Aquí le denomina espíritu de gracia y de oración.
El resultado de ese derramamiento es que vendría un quebranto en las personas, mirarían a Jesús porque está haciendo referencia, mirarán a mí a quien traspasaron. Las manos de Jesús fueron traspasadas en la cruz, su costado fue traspasado con una lanza. Entonces está haciendo referencia a Cristo Jesús en el Calvario, al haber dado su vida por nosotros. Y esto es también algo que cumple la palabra diciendo Jesús que el Espíritu nos convence, nos trae convicción, nos hace recordar el amor de Cristo y nos lleva precisamente a ver lo que Jesús ha hecho por nosotros. Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir espíritu de gracia? Se refiere a esa influencia divina. Es decir, que el Espíritu Santo es enviado para influir en nosotros. A veces en el trabajo, en la casa, en la escuela, en algún otro lugar, estamos con alguna persona con la que nosotros hemos relacionado. Y a veces los escuchamos hablar, nos platican de cosas. A lo mejor nos pueden hablar de sus sueños, de sus expectativas, de sus metas. Y ya solamente el escucharlos nos influencian, nos influyen, nos transmiten quizás alegría, esperanza, nos transmiten fe, nos transmiten, yo también quisiera hacer eso, yo también voy a procurar hacer esto en mi vida. Es decir, ya solamente su presencia y su plática nos ha influenciado. Miren, y la verdad es que a veces vemos que también para lo malo esto sucede, ¿no? Es decir, a veces hay influencias malas. Y qué fácil es caer en la influencia de las gentes malas. Bueno, aquí es diferente porque ahora estamos hablando del espíritu de gracia. Su influencia no va a ser para lo malo, sino para lo bueno. Aquí recordamos lo que dice la escritura en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice que el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y esa es la influencia que quiere hacer el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu nos va a influenciar a amar. El Espíritu Santo nos va a influenciar a tener fe, a creer. El Espíritu Santo nos va a influenciar a tener paciencia. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Una influencia ahora divina en nuestras vidas para poder hacer la voluntad de Dios. A ese espíritu de gracia se refiere la profecía de Zacarías que leíamos hace un momento. Y también le denomina espíritu de oración. Esto nos hace pensar en que el espíritu es el que nos inclina a orar. El Espíritu Santo es el que nos lleva a orar. La verdad es que si el espíritu no actúa en nosotros, no oramos. Si el espíritu no actúa en nuestra vida, la oración no tiene importancia para nosotros. Si el espíritu no actúa en nuestras vidas, no hay tiempo de oración. Hay tiempo para, es más, hasta nos hace falta tiempo para hacer muchas otras cosas. El hombre puede decir, no tengo tiempo para orar. Pero el espíritu nos inclina a la oración. Este espíritu que habla aquí, el espíritu de gracia, está haciendo referencia precisamente al espíritu que lleva a los hombres a ver la oración como el medio con el cual obtienen el favor de Dios en sus vidas. Es decir, la oración ahora es la forma en cómo nos comunicamos con Dios, con la cual hablamos a Dios. Y también por el medio del cual Dios quiere hablar a nuestra vida. La oración nos acerca, nos conecta con Dios y el Espíritu eso busca, que nosotros estemos conectados con Dios. También esta profecía está diciendo que producirá convicción de pecado, por lo que mencionaba hace un momento, dice que llorarían como quien llora por unigénito, afligiéndose.
Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Escritura, Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de justicia también. Hasta ahí quedamos, hermanos, en la sesión anterior sobre ese tema. Lo que vamos a continuar hablando es más breve en relación a lo que vimos hace 8 días. Y ahora es hablar de la promesa en el Nuevo Testamento. Todo lo que veíamos en las diapositivas anteriores tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora la promesa de Dios del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Esto es lo que vamos a estar observando. Esa promesa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es anunciada aún por Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció esa promesa. Quiero también explicar, hermanos, aquí que habían transcurrido muchos años en que Dios no había hablado al pueblo de Dios. Dios había guardado silencio, inclusive los historiadores, los teólogos le llaman así, el tiempo o el periodo de silencio, porque hubo cerca de 300 años donde no hubo ni una profecía, ni un mensaje, ni una palabra de parte de Dios a su pueblo. Y esa profecía ese tiempo de silencio termina cuando Juan el Bautista se levanta y empieza a predicar el reino de Dios. Ahí ya nuevamente Dios está hablando a su pueblo. La predicación de Juan el Bautista vino a traer como esa lluvia durante varios años de sequía. De repente se escucha la voz de Dios y se termina la sequía que había habido. Pero dentro de ese mensaje que predicaba Juan el Bautista, él anunciaba precisamente esta promesa o hacía recordatorio de la promesa del Espíritu Santo. Llamaba al arrepentimiento a las personas y les recordaba de esta promesa. Quiero invitarles a ver lo que dice Mateo capítulo 3, verso 11. Dice este texto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista está haciendo un recordatorio sobre la obra que estaría llevando a cabo el Señor Jesús. A través de Jesús, ahora nosotros podemos ser bautizados o llenados del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba anunciando Juan el Bautista. Él habló de alguien, a quien alguien se refería, a Cristo, a Jesús, que vendría a bautizarnos con el Espíritu Santo, que enviaría su Espíritu sobre nosotros. La promesa fue hecha a una gran multitud porque dice que la gente se juntaba y eran muchas personas las que estaban cerca de Juan el Bautista, escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios, y ese mensaje ahora estaba invitándolos al arrepentimiento,
pero también a recordarles que venía Jesús a cumplir la promesa dada en el Antiguo Testamento, derramar de su Espíritu Santo. Vamos a continuar aquí en esta presentación y ahora vamos a verlo a través de la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús, él mismo fue el que habló más sobre esta promesa. Inclusive Jesús le da ese título, la promesa del Padre. Él se refería a que no solamente a que había sido anunciada de antemano la promesa, es decir, como los textos que vimos en el Antiguo Testamento. No solamente se refería al Espíritu Santo como la promesa por esa razón, porque habían sido anunciada por profetas en la antigüedad, sino que se refería al Espíritu Santo como la promesa porque el mismo Señor Jesucristo había recibido esa promesa del Padre antes de dejar el cielo y venir a esta tierra a encarnarse en una persona, en un ser humano, se encarnó y vino precisamente con el propósito de cumplir la misión de Dios el Padre, dar su vida por nosotros. Y aquí era la parte de la promesa. Si Cristo cumplía su misión de redimirnos, de pagar nuestras culpas, de morir por nuestros pecados, levantarse al tercer día resucitando, él obtendría la promesa del Padre. ¿A qué se refería? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría ahora sobre aquellos que Cristo estuviese redimiendo. Vamos a ver un texto en Lucas capítulo 11, Lucas 11, verso 13. Dice la escritura: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús está enseñándonos sobre el Espíritu Santo y sobre la fe para orar. Es decir, también nos está hablando de la oración y nos dice que debemos de tener confianza al orar, al pedir. Pone una analogía el Señor Jesús diciendo: ¿qué hijo, si le pide pan a su padre, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, ¿ese padre le dará una serpiente? Y Jesús dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Así es que Jesús nos está invitando a tener fe y confianza para pedir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, en este texto Jesús recuerda esa promesa que es dada a los que le piden. El Padre es el que ha dado esta promesa. Esa promesa no la ha dado Ezequiel, no la ha dado Joel, no la ha dado Zacarías, ni Isaías. No fue una promesa de ellos, es una promesa de Dios para el hombre, para todos aquellos que se entregan a Cristo Jesús. No es una promesa dada por Juan el Bautista, es la promesa que se ha recibido del Padre. El Padre quiere enviar el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer su voluntad en esta tierra y su nombre sea glorificado aquí entre nosotros. Así es que es una promesa que
se le da a los que la piden al Padre. Y por eso Jesús usaba esa analogía. Yo creo que los que tenemos padres entendemos eso, los que tenemos padres y los que somos padres también entendemos eso. Si nuestro hijo se acerca a nosotros, le pedimos, no nos da algo que nos destruye, nos da realmente algo que necesitamos, algo que sabemos va a ser para nuestro bien. El Espíritu Santo lo necesitamos, es para nuestro bien. También, por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 4 hacía una analogía del Espíritu Santo como el agua viva. Y quiero invitarles a ver este pasaje aquí en Juan capítulo 4, versículo 10. Dice aquí el texto. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú, pues, tienes el agua viva? Y Jesús responde: la mujer está diciendo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El verso 14 nos dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesús está haciendo referencia a que él es el que daría también el Espíritu Santo. Es una promesa que podemos pedir al Padre, es algo que podemos pedirle a Jesús y el Espíritu viene a nosotros. Es el agua viva que nosotros necesitamos. El Espíritu Santo es el agua que nosotros necesitamos. Ese texto dice que en este mundo hay diferentes pozos, como ese pozo donde la gente iba y tomaba agua de ahí, pero Jesús le decía: el que toma de esta agua va a volver a tener sed, pero el que viene a mí, dice, yo le daré agua y el que tome de esta agua nunca más tendrá sed. ¿A qué se refería? A nuestra necesidad espiritual. Nuestra alma necesita de Dios. Y si Dios nos toca con su espíritu, no vamos a tener sed jamás. Entonces, el Espíritu Santo también es para todo discípulo de Cristo. Todo aquel que decide caminar con Jesús, para él es el Espíritu Santo. Todos nosotros lo necesitamos. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay una frase a la cual decía Jesús sobre el Espíritu Santo, se refería a el Espíritu como el Espíritu de verdad. Eso lo menciona Jesús diciendo que es el Espíritu de verdad. Ahí en Juan 14, el Espíritu de verdad. ¿Qué es lo que produce el Espíritu de verdad en nosotros?
El Espíritu de verdad sería un consolador y estaría con nosotros. El Espíritu trae a mente todas las cosas que Jesús enseñó. El Espíritu nos recuerda la palabra de Jesús. El Espíritu da testimonio de Cristo. ¿Qué quiere decir da testimonio de Cristo? El Espíritu es el que quita a veces esa venda que tenemos en nuestros ojos y comprendemos más de Jesús, miramos más de Jesús. Por ejemplo, a veces hay unas telas que al ponerlas se alcanza a visualizar algo que hay detrás de esa tela. A veces son cortinas, a veces son unas telas para separar ciertas áreas en lugares determinados. Y esas telas parece que no dejan ver del todo quién está detrás de esa cortina. Cómo son sus ojos, cómo es su rostro, cómo es su cabello, cómo está su boca. Solamente vemos que hay alguien detrás de esa cortina. El Espíritu Santo lo que hace es correr esa cortina para que veamos con toda claridad quién es la persona que está ahí atrás. A eso se refiere dar testimonio. El Espíritu nos da testimonio de Cristo. Es decir, nos hace ver a Jesús de una manera más clara y entender lo que Dios busca de nosotros. Así es que, amado, el Espíritu de verdad nos da testimonio de Cristo. ¿Cuán importante es eso? Porque como hace un momento nos comentaba un hermano, o sea, hay muchas denominaciones, pero ¿quién nos va a mostrar la verdad? El Espíritu de verdad. ¿Quién nos va a dar el testimonio de Cristo? El Espíritu Santo, que es el que nos va a correr esa cortina y nos va a ayudar a entender y a ver lo que es claro, lo que es verdadero. Ese Espíritu de verdad convence, dice la Biblia, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu de verdad es el que nos guía a toda la verdad. Ese Espíritu de verdad es el que glorifica a Cristo en este tiempo, tomando lo que es de Él y declarándolo a nosotros, es decir, mostrándolo, enseñando a nuestras vidas. Así es que el Espíritu de verdad fue enviado para que nosotros lo conozcamos. Vamos a concluir con este texto, hermanos, que veíamos al inicio. En Hechos 2:38, dice que el Espíritu lo recibiríamos, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es que esta promesa es para nosotros. Yo creo que el Señor nos está llamando, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha buscado, el Señor se ha acercado a nosotros. El Señor seguramente ha guiado nuestros corazones a que estemos buscando de Él, a arrepentirnos, a desear conocerlo, experimentar de Él su ayuda, su gracia en nosotros. El Espíritu está ahí haciendo una obra en nosotros. Ese Espíritu no solamente quiere estar así como que a nuestro lado, el Espíritu también quiere estar dentro de nosotros. Y hermanos, pues es una promesa que fue dada del Padre para que nosotros la podamos recibir. Así es que yo quiero invitarles para que terminemos este momento orando, pidiéndole a Dios. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y pensemos en esto que hemos estado escuchando, oyendo en su palabra. Y hoy permitamos que sea el Espíritu Santo acercándose a nuestras vidas. Seguramente Él ya está cerca, pero como les refería, el Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros. El Espíritu Santo quiere estar dentro de nosotros. Hoy entrega todo lo que estorba, todo lo que te impide que el Espíritu llegue a tu vida. Ríndete a Jesús, aún pídele perdón.
Pide perdón de aquellas cosas que seguramente tú conoces, sabes, que quizás no le agradan a Dios. Pídele perdón, pídele su ayuda, pídele de su favor en tu vida y que el Espíritu Santo esté actuando en ti, ayudándote a entender en tu corazón esa necesidad que tienes de Él, que sea el Espíritu el que te guía a toda verdad, a toda justicia, aunque sea el Espíritu el que te ayude a entender lo que estás viviendo, enfrentar la prueba, la dificultad, aún a conocer más de Cristo, que sea el Espíritu el que te ayude precisamente a entender que Él es el que nos puede correr esa cortina, ese velo que a veces nos impide ver con claridad. Él es el que nos ayuda aún en esa situación en la que pudiéramos encontrarnos. El Espíritu Santo es el que nos llama en este tiempo a buscar de Dios, buscar su palabra, conocer a Cristo, porque el Espíritu ha venido a mostrarnos más de Cristo, a hablarnos más de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero rogar de tu ayuda, Señor, en este momento. Dice aquí tu palabra que la promesa es para los que están aquí cercas, los que están lejos, Señor. Padre, aún yo creo, Señor, que mis hermanos que están ahorita aquí en la transmisión, para ellos tú has concebido esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Para los que estamos aquí en este lugar donde tu nombre es invocado, Señor. Oh Padre, cuánto necesitamos de ti en nuestras vidas. Mira mis hermanos que están aquí, Señor, en la transmisión, quizás están varios kilómetros de distancia de nosotros, Señor. Pero Padre, la verdad es que hoy queremos unirnos, Señor, porque tú eres un Dios que estás ahí con ellos y estás en este lugar, Señor. Por eso queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros en este día, Señor, en esta hora, Señor, acercándose a nosotros. Aún te rogamos que nos ayudes a comprender, Señor, esta promesa y sobre todo a pedirla, Señor, porque nos damos cuenta que te necesitamos. Dice que tu Espíritu nos ayudaría a andar en tus estatutos y en tus preceptos, Señor. Ya no queremos, Señor amado, tener el tropiezo, Señor, en la misma piedra, Señor. Queremos que el Espíritu venga a influenciar nuestras vidas, Señor. Queremos que el Espíritu venga, Señor, a dirigir nuestros corazones. Queremos suplicarte que el Espíritu esté dentro de nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté actuando, Señor amado, en los corazones, aún trayendo convicción, Señor. Aún, Señor amado, mostrándonos de Cristo más cosas. Aún, como dice la Escritura, mirarte a ti, a quien traspasamos, Señor. A causa de nuestros pecados, tú fuiste traspasado, Señor. Por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, actuando en este tiempo, dirigiéndonos a tus pies, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu, en este momento. Te rogamos de tu ayuda. Rogamos que tú vengas a nuestros corazones. Te quiero pedir, Señor. Oh Padre, te ruego que envíes tu Espíritu, Señor, a aquellos que invocan tu nombre, Señor. Aquellos que, Señor, han entregado su vida a ti, Señor. Aquellos que quieren caminar en tu verdad. A cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, rogamos que tú, Señor, vengas a derramar de tu Espíritu entre nosotros, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Señor. Manifiéstate, Señor, ahí en el lugar donde está cada hermano, Señor. Padre, no queremos ser los mismos y sabemos que el Espíritu cuando viene, Señor, ya no somos las mismas personas, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu esté entre nosotros y no solamente a un lado, Señor. Rogamos que nuestros corazones se abran para recibir al Espíritu Santo, Señor. Tú dijiste que lo enviarías, Señor. Envía tu Espíritu a nuestros corazones porque lo necesitamos. Señor, a veces nos sentimos como esa tierra en la cual no ha caído lluvia durante varios años, Señor. Se está seca, está árida, sin fruto, Señor.
Pero ahora entendemos, Señor, que cuando tu Espíritu viene, tú lo cambias todo, Señor. Aquí están nuestras vidas. Nosotros somos como esa tierra, Señor, seca, árida, desierta, Señor, pero tú eres el único que la cambias. Yo te ruego en el nombre de Jesús que derrames de tu Espíritu entre nosotros, Señor. Envíalo a nuestros corazones, que sople tu Espíritu en este tiempo, Señor. Como dice la Escritura, que sople de los 4 puntos de la tierra, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Te necesitamos en grande manera. Oh, Señor, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos nosotros, Señor, pero también queremos confiar, Señor, y sabemos que tú lo envías a nosotros, Señor. Necesitamos esa influencia, necesitamos ese fruto del Espíritu en nosotros, necesitamos ser guiados por ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre, Señor, y que tu Espíritu se derrame, Señor, sobre aquellos que te invocan, sobre aquellos corazones que claman a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Aún queremos agradecer, Señor, la promesa que tú has dado de enviar a tu Espíritu. Señor, tu palabra dice que el Espíritu se recibe por fe, Señor. Y Señor, tu Espíritu cuando está dentro de nosotros, cuando viene a nuestra vida, Señor, nos da testimonio de que somos hijos tuyos, Señor. De que, Señor amado, tú estás con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu Espíritu, Señor. Nosotros, Señor amado, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu Espíritu esté siendo aún, Padre, buscado en nuestro tiempo de oración, que estemos buscando de tu Espíritu y sobre todo, Señor, aún también vemos que tú quieres, Señor, cumplir tu propósito en nuestras vidas, enviando tu Espíritu a nosotros. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Hermanos, pues este mensaje yo creo que nos invita también a seguir orando de forma personal. Podemos nosotros de manera personal pedir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es importante que lo estemos buscando y que tengamos confianza también a pedirlo. Es una promesa. Dios está con nosotros. Inclusive decía yo hace un momento, aun cuando quizás no hay una manifestación de un don espiritual, el Espíritu cuando está cerca de nosotros, está con nosotros, produce un fruto que es amor, paciencia, que es paz, por ejemplo, que es gozo. Y ese fruto es precisamente lo que más busca el Espíritu dar en nuestra vida, porque ese fruto inmediatamente lo compartimos con otros. Por ejemplo, el amor, la paz. Es un fruto que tenemos por el Espíritu y lo podemos compartir con los que están con nosotros. Hermanos, pues el Espíritu nos guía a eso. Y sigamos orando y pidiendo que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que nos ayude en el momento de la prueba, a caminar con Cristo, a ser fieles como veíamos en Ezequiel, a guardar sus preceptos, a guardar sus mandamientos. Jesús decía que el Espíritu vendría a nosotros y que de esa manera también se manifestaría el amor que tenemos hacia Él, es decir, guardando sus mandamientos. Así es que tengamos la confianza de pedirlo, de orar y pidámosle al Señor que Él esté haciendo su obra en nuestras vidas. Pues vamos a concluir aquí este estudio. Si hay alguna duda, hermanos, que están aquí en la transmisión, pueden
mandarme un mensajito, escribirlo ahí en su resumen, y para poder aclarar las dudas, alguna de las dudas que tengan o las dudas que tengan, con la ayuda de Dios, y de esa manera podemos apoyarles también. Y por lo demás, hermanos, pues terminamos aquí la reunión. Si aquí los hermanos tienen alguna duda, podemos abordarla con la ayuda de Dios. Y pues estamos para servirles, hermanos. Buenas noches. Despedimos aquí a los hermanos que están en la transmisión. Dios les bendiga. Los hermanos que están aquí les mandan saludos. Gracias. Hermana Berta, creo que hoy es tu cumpleaños, ¿no, hermana? Sí, por eso llegué tarde, perdón. Ah, ok. Felicidades, hermana. Se me hizo tarde. Le mandan saludos y abrazos los hermanos de aquí que están presentes. Ahí nos Gracias. manda después el pastel, hermana. Ah, No es cierto, más bien se lo debemos. muchas gracias, hermanos. Los Cuídense. quiero mucho. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches a todos, Buenas noches, hermanos. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Luego. Que Dios les Que descansen. Adiós.